Antes de continuar, escucha esto con atención, porque puede ser el mensaje más importante que recibas hoy. Hay actitudes que hacen que el Espíritu Santo se aleje de tu vida sin que tú te des cuenta. Padre Pío, un santo que veía el alma humana con los ojos de Dios, advirtió que el Espíritu Santo no se retira de golpe, sino poco a poco, cuando el corazón deja de sentirlo. Tal vez tú ya hayas sentido esa distancia. Oraciones que antes te llenaban, ya no te conmueven. Tu fe parece apagarse, lo espiritual se vuelve rutina. ¿Te ha pasado? No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Quédate hasta el final, porque te revelaré los comportamientos que, según Padre Pío, ahuyentan al Espíritu Santo, y al final, cómo recuperarlo antes de que sea demasiado tarde. Padre Pío decía que el mundo espiritual no es silencioso. El alma siempre está acompañada, o por la luz o por la oscuridad. Por eso, cuando el Espíritu Santo se aleja, algo o alguien ocupa su lugar. Esa es la advertencia que muy pocos quieren escuchar. No estamos hablando de supersticiones ni de miedo, sino de una verdad espiritual que este santo repetía incansablemente. Cuando el Espíritu de Dios no está, otros espíritus llenan el vacío. ¿Te has preguntado por qué algunas personas pierden paz, se irritan con facilidad, sienten vacío, angustia y confusión? Quédate, porque voy a revelarte la primera señal de que el Espíritu Santo se está alejando. Y cuando la escuches, examinarás tu alma de una forma que nunca hiciste antes. Primera señal: el Espíritu Santo comienza a retirarse cuando una persona consciente y repetidamente ignora su voz interior. Esa intuición que te decía, no hagas esto, no hables así, no vayas allí, y aún así, lo hiciste. Padre Pío advertía, la voz del Espíritu Santo es suave. Si no se obedece, calla. Cuando esa voz se apaga, el corazón ya no siente culpa ni sensibilidad espiritual. Esto no ocurre de un día para otro, es un proceso lento y silencioso. Primero justificas pequeños pecados, luego empiezas a ver como normal aquello que te alejaba de Dios. Cuando llegas a ese punto, el Espíritu Santo no se va enfadado, se va triste. Y esa tristeza espiritual es más peligrosa de lo que imaginas. Pero aquí viene el punto que Padre Pío insistía. Lo más peligroso no es pecar, sino acostumbrarse al pecado. El Espíritu Santo permanece con quien cae, pero se levanta, pero se aparta de quien ya no quiere levantarse. ¿Has notado cómo, antes, algo te molestaba en la conciencia, pero hoy ya no? Esa indiferencia es una señal alarmante de que el Espíritu Santo está siendo apagado. Padre Pío decía que el demonio no te pide primero que renuncies a Dios, sino que te acostumbres a vivir sin Él. Si estás escuchando esto, es porque Dios quiere despertarte antes de llegar a ese punto. Y la segunda señal que te voy a revelar en el próximo párrafo puede estar ocurriendo en tu vida sin que lo percibas. La segunda señal de que el Espíritu Santo se aleja es cuando la persona empieza a justificar lo que sabe que está mal, creando sus propias reglas espirituales. Padre Pío advertía, cuando el alma negocia con el pecado, la luz se apaga. Si empezaste a decir frases como, Dios conoce mi corazón, no es para tanto, todos lo hacen, cuidado. Esas son frases de autodefensa espiritual usadas por quienes están perdiendo la sensibilidad del espíritu. Y aquí te dejo una pregunta incómoda. ¿Has notado que últimamente justificas actitudes que antes te avergonzaban? No te vayas. Ahora conocerás la señal más peligrosa, la que casi nadie reconoce hasta que ya es tarde. La tercera señal que Padre Pío describía es cuando la persona comienza a perder el gusto por la oración y la vida espiritual se vuelve pesada, aburrida o obligatoria.
No es que deje de orar de un día para otro. Comienza reduciendo, posponiendo, justificando, hasta que finalmente la oración se vuelve esporádica o inexistente. Padre Pío advertía que cuando el Espíritu Santo vive en el alma, la oración fluye incluso en cansancio, pero cuando está lejos, la oración se transforma en carga. Aquí está el peligro. Cuando no oramos, se abre una puerta espiritual que permite que otras voces tomen autoridad dentro de nosotros. Las voces de la ansiedad, la comparación, la negatividad, la tentación o la desesperanza. Si la oración ha dejado de ser tu refugio y se convirtió en un trámite, atención, no es pereza, es un síntoma espiritual de distancia con el Espíritu Santo. La cuarta señal es aún más sutil y por eso más peligrosa. La persona comienza a rodearse de ambientes, contenidos y amistades que apagan la fe. Padre Pío decía que el alma es como una esponja, absorbe lo que la rodea. Si te rodeas de crítica, rebeldía, vulgaridad, chismes, entretenimiento oscuro o personas que se burlan de lo sagrado, tu alma empezará a tomar esa forma. No importa cuánto digas que tienes fe, nadie se mantiene encendido espiritualmente en un ambiente que apaga la luz. Y aquí te digo algo para incomodarte. Si te estás convirtiendo en alguien que antes tú mismo no respetabas, si tus palabras, tu humor o tus pensamientos ya no reflejan lo que alguna vez fue tu esencia, puede ser porque has permitido que otros moldeen tu espíritu. Cuando el Espíritu Santo se aleja, la persona deja de incomodarse ante lo que ofende a Dios y comienza a adaptarse, a mezclarse, a parecerse al ambiente que destruye su alma. La quinta señal ocurre cuando el corazón empieza a sentir rechazo, irritación o resistencia hacia las cosas de Dios. Tal vez antes te emocionabas con testimonios, con la misa, con un canto espiritual, con un mensaje de fe, pero ahora te aburren, te molestan o te parecen exagerados. Padre Pío decía que cuando el Espíritu Santo está presente, el alma se conmueve con lo sagrado. Cuando Él no está, el alma empieza a endurecerse. Este endurecimiento no es casualidad. Es una defensa del alma para evitar confrontar su propia oscuridad. Y escucha esta frase que Padre Pío repetía: el mal no teme a los tibios, teme a los encendidos. Si estás sintiendo que ya nada te toca, que tu fe está fría, que tu corazón se cerró, no ignores esta señal. Es un llamado urgente a regresar antes de que el alma pierda completamente la sensibilidad espiritual. La sexta señal que muestra un alejamiento del Espíritu Santo es la pérdida de paz interior. No me refiero a estar triste un día o preocupado por un problema, sino a vivir con una inquietud constante, como si tu alma nunca encontrara descanso. Padre Pío afirmaba que cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, incluso en la tormenta, el alma mantiene una llama de serenidad que no se apaga, pero cuando Él se retira, la mente se llena de ruido, dudas, confusión, miedo y pensamientos que no encuentran solución. Y aquí te digo algo que te hará reflexionar. Muchas personas buscan paz en entretenimiento, compras, viajes, fiestas o relaciones, pero vuelven vacías. ¿Por qué? Porque la paz no es ausencia de problemas, es presencia del Espíritu Santo. Si tu alma ha perdido esa paz que antes sentías sin explicación, es señal de que necesitas volver a la fuente. La séptima señal, de acuerdo con las advertencias de Padre Pío, es cuando la persona se vuelve autosuficiente espiritualmente, creyendo que puede vivir sin Dios, sin oración, sin sacramentos, sin dirección espiritual. El santo lo decía con firmeza: el alma que no se reconoce pobre pierde a aquel que es su riqueza. Cuando la autosuficiencia entra, el Espíritu Santo se retira, porque Él solo permanece donde hay humildad y dependencia de Dios. Y aquí está el truco espiritual más usado por el enemigo: hacerte creer
que puedes manejarlo todo solo. Cuando empiezas a pensar, estoy bien, no necesito tanto de Dios, puedo con mis fuerzas, es porque ya comenzaste a alejarte. Y cuanto más lejos caminas, más difícil se vuelve escuchar la voz que te llama de regreso. Pero aún no hemos llegado a la señal más alarmante. La octava señal es una de las que más preocupaba a Padre Pío, porque marca un punto crítico. Cuando la persona empieza a justificar la tibieza espiritual como equilibrio. Hoy en día, muchos dicen, no soy fanático, tengo fe, pero con moderación. No hay que exagerar. Dios no pide tanto. Pero escucha esto. La tibieza no es equilibrio, es enfriamiento del alma. Padre Pío decía que la tibieza es el estado que el diablo más celebra, porque el tibio cree que está bien, cuando en realidad está casi muerto espiritualmente. Cristo no dijo, ojalá fueras equilibrado. Dijo, o frío o caliente, a los tibios los vomito. Apocalipsis 3:16. Cuando empiezas a tener vergüenza de mostrar tu fe, cuando escondes tu vida espiritual para encajar, cuando temes parecer muy de Dios, esa vergüenza es señal de que el Espíritu Santo ya no es tu guía. Y si no despiertas, la tibieza se convertirá en frío absoluto. Pero ahora llega una advertencia que puede sacudirte. La novena señal de que el Espíritu Santo se aleja es cuando la persona pierde el temor santo. No hablo de miedo a Dios, sino del respeto profundo hacia lo sagrado. Cuando se habla de pecado y no te toca, cuando escuchas el nombre de Dios y no te conmueve, cuando presencias algo ofensivo a lo sagrado y no reaccionas, ahí hay un problema grave. Padre Pío afirmaba que cuando el temor santo se va, la persona cruza la línea donde el Espíritu Santo ya no encuentra espacio para corregir. El corazón se vuelve de piedra. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste arrepentimiento profundo? ¿Cuándo fue la última vez que algo santo te hizo llorar? Si ya no lo recuerdas, significa que el Espíritu Santo está demasiado lejos, pero aún no es irreversible. La 10ª señal es la más dolorosa para el Espíritu Santo y la más peligrosa para el alma. Cuando la persona justifica el pecado como si fuera virtud y comienza a enseñar a otros a hacer lo mismo. Padre Pío decía que un alma caída puede levantarse, pero un alma que arrastra a otros a caer carga un peso espiritual tremendo. Cuando alguien no solo peca, sino que promueve el pecado, cuando influye a otros a alejarse de Dios, cuando ridiculiza la fe, cuando normaliza lo que hiere a Dios, el Espíritu Santo se retira, no por rechazo, sino por respeto al libre albedrío. Dios no fuerza a nadie a amar la luz. Y aquí viene una verdad dura. Si tus palabras, tu contenido, tus conversaciones o tu ejemplo están apagando la fe de otros, tú no solo estás lejos, te has convertido en instrumento de oscuridad sin darte cuenta. Padre Pío decía algo que muchos ignoraban. El Espíritu Santo no abandona un alma de un día para otro, pero el alma puede despedirlo en un solo instante. El alejamiento es gradual, pero la ruptura puede ser repentina. ¿Cuándo ocurre? Cuando la persona, consciente y libremente, elige la oscuridad en vez de la luz. Puede ser una decisión, una acción, una traición a la gracia, un sí al pecado con plena conciencia. En ese momento, el Espíritu Santo no lucha contra tu voluntad. Él respeta tu elección, incluso si te destruye. Y aquí está la parte más fuerte. Padre Pío afirmaba que el silencio de Dios, ese vacío que te quiebra por dentro, no siempre es ausencia, a veces es consecuencia. Pero atención, si este mensaje te está incomodando, es señal de que aún no cruzaste esa línea, porque si la hubieras cruzado, no sentirías nada. Ahora escucha con el corazón. Si te reconociste en alguna de estas señales, no significa que el Espíritu Santo te haya abandonado. Significa que te está advirtiendo.
Si Él estuviera completamente lejos, no sentirías este llamado, no estarías aquí, no habría inquietud en tu alma mientras escuchas esto. Padre Pío enseñaba que la inquietud espiritual es una gracia, es Dios tocando a la puerta antes de retirarse. Lo peor que puedes hacer ahora es ignorar esta advertencia y seguir como si nada. Porque a seguir Padre Pío revelará las 3 señales finales, las más profundas, las que casi nadie percibe y que indican que el Espíritu Santo está a punto de retirarse por completo. Y también te diré qué hacer para recuperarlo antes de que sea demasiado tarde. La 11ª señal de que el Espíritu Santo está a punto de retirarse es cuando la persona comienza a invertir el orden de su vida espiritual, colocando a Dios en último lugar, como si fuera opcional. Antes Él era el centro, ahora es cuando haya tiempo, cuando se pueda, cuando me sienta inspirado. Padre Pío decía, cuando Dios deja de ser prioridad, el alma empieza a vivir de sobras espirituales. Y eso es exactamente lo que ocurre. La persona se alimenta de migajas de fe, de momentos dispersos, de una espiritualidad superficial que no resiste ni el primer viento de prueba. Y aquí va la alerta. Cuando Dios deja de ser el primero, no pasa mucho hasta que deja de ser importante y luego deja de ser recordado. Esta es la fase final antes del rompimiento. El Espíritu Santo no es rechazado, es simplemente olvidado. Y ese olvido es lo que mata la vida espiritual de forma silenciosa y casi irreversible. La 12ª señal, según Padre Pío, es el rechazo a la corrección espiritual. Cuando alguien ya no acepta consejo, no escucha la palabra, no tolera ser exhortado, y todo llamado a conversión lo interpreta como ataque, juicio o interferencia, el Espíritu Santo ya está muy lejos. El orgullo, decía Padre Pío, es la puerta por donde el Espíritu Santo se marcha. Cuando la persona se vuelve la medida de la verdad, cuando ya no quiere aprender, cuando se cierra, se endurece y se justifica, ya no es Dios quien la guía sino su ego. Y aquí te digo algo fuerte pero necesario. Si te molesta ser corregido espiritualmente, si te incomoda cuando alguien te confronta con amor, si rechazas cualquier palabra que te invite a cambiar, esa resistencia no es valentía, es señal de que tu espíritu está en peligro. El Espíritu Santo solo habita donde hay humildad para reconocer: necesito ser transformado. Ahora escucha con profundidad, porque esta es la señal más alarmante de todas. La 13ª señal, la que casi nadie detecta a tiempo, es perder la capacidad de llorar espiritualmente. Padre Pío decía que mientras un alma pueda llorar por sus pecados, aún hay esperanza, pero cuando ya no hay lágrimas, ni dolor, ni arrepentimiento, cuando el pecado ya no hiere, cuando el corazón ya no tiembla ante lo sagrado, cuando se puede recibir una gracia sin agradecer o cometer una falta sin sentir, ese estado es el más cercano a la muerte espiritual. Es cuando el Espíritu Santo está tan distante que el alma ya no escucha su eco. Pero si este mensaje te toca, si te inquieta, si te hace reflexionar, si sientes una punzada en el alma, entonces alégrate. Tu sensibilidad espiritual aún vive. Dios está usando estas palabras para despertarte antes de llegar a ese punto sin retorno. Pero aquí viene lo que el enemigo no quiere que escuches. Aunque hayas vivido todas estas señales, el Espíritu Santo puede regresar con una fuerza capaz de transformar tu vida desde hoy. Padre Pío enseñaba que un solo acto de rendición sincera tiene más poder que años de distancia. Dios no espera perfección, espera un corazón contrito y verdadero. ¿Quieres que el Espíritu Santo vuelva? Entonces haz esto, busca un momento de silencio hoy, habla con Dios con tus propias palabras, reconoce dónde te alejaste, pide perdón sin excusas y dile:
Espíritu Santo, vuelve a mí. No quiero vivir sin ti. Realiza un pequeño acto de reparación, una oración, una confesión, un perdón, un gesto de amor, una renuncia a aquello que apaga tu alma. No necesitas sentir, necesitas decidir, porque cuando el corazón dice sí, el cielo se mueve. Y cuando el Espíritu Santo vuelve, trae paz, fuego, dirección y vida. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tu alma fue llamada. Ahora te invito a sellar este momento espiritualmente. Cierra los ojos unos segundos y di con el corazón: Espíritu Santo, no te alejes de mí. Te necesito. Quédate conmigo. Escribe esta frase en los comentarios como declaración pública de tu fe. No por engagement, sino como acto espiritual de valentía, para que el cielo lo registre. Espíritu Santo, vuelve a mi vida. Comparte este mensaje con una sola persona que necesite despertar. Recuerda lo que enseñó Padre Pío: Dios no se cansa de esperarte, pero no esperes a perderlo para reconocer su valor. Hoy, una puerta se abrió. No lo dejes para mañana. Si sentiste este llamado, responde ahora. Porque el único momento en el que puedes cambiar tu destino espiritual es mientras todavía puedes sentir algo.